Sí, mira, pues voy a grabar la sesión, ya está grabando para los que no puedan ¿Cuántos asistir. alumnos tienes? Son 37 alumnos, Héctor. Ah, perfecto. Muy bien. Ahí va subiendo, es que vamos a pensar positivamente. Es buena hora y para aquellos que tengan dificultades, pues mandaremos la sesión grabada para que puedan verla más tarde. Perfecto. Te comparto que pues ya la generación que comparte esta clase de introducción a la vida profesional son los próximos ingenieros físicos industriales, ya están a un paso ya de esa etapa de cierre de su conclusión de estudios profesionales. Y bueno, con expectativa, platicamos la primera sesión de las incógnitas, el futuro que se avecina sobre las opciones de estudio, las opciones de laborales, pues algo que seguramente tú nos vas a compartir y nos vas a mostrar algo de tu experiencia, Héctor. Con todo, Tomar. Muy bien, pues ya esperamos 2 minutos más, 3 minutos, Héctor, y comenzamos. ¿Tú por dónde vives, Héctor? ¿Por dónde tienes tu casa? Yo estoy en Guadalajara. Ah, estás allá en No, Guadalajara. no radico en Monterrey, radico en Guadalajara, exactamente. Muy bien. Sí, viví varios años ahí en Monterrey, pero ya tengo acá casi 10. Casi 10, qué bueno. Entonces, pues sí me tocó un frío, pero bastante más razonable, digamos. ¿Qué les dejaron entregar? Muy bien, Héctor, pues si gustas, comenzamos para que podamos comentar sobre la plática del día de hoy. Muchachos, muy buenas tardes. Sé que algunos ya están conectándose el día de hoy con ustedes. Bueno, Héctor, ¿me escuchas? Yo te escucho, nomás me vas a compartir, no sé si seas tú o quién. Listo, mira, ya te pasé los atributos de anfitrión para que puedas tú conducir la sesión y de igual manera, Héctor, si puedes iniciar la grabación para que pueda descargarse en tu computadora para evitar algunas inconstancias del internet que se vaya a cortar. ¿Te parece? Déjame ver nada más dónde, porque... A ver, déjame ver. Sí, ya está grabando, ¿eh? Sí, ya está grabando. Tienes ahorita los atributos de compartir. Perfecto. Muy bien. Muchachos, buenas tardes a todos. Gracias. Déjenme presentar con nosotros al maestro Héctor Núñez, quien nos va a dar la plática Bienvenidos al mundo profesional. Agradecer, Héctor, que nos regales este espacio. Queremos muy valiosa tu participación en nuestra clase de introducción a la vida profesional, dado que actualmente pues estamos a un paso de poder iniciar las actividades profesionales que próximamente como ingenieros físicos industriales vamos a realizar. Héctor, te agradecemos mucho y bienvenido. Esta es tu clase. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Gracias, Omar. Y bueno, pues compartirles un poquito de mi perfil para que me conozcan. Yo tengo ya casi 28 años en el TEC. Pues en múltiples campus, en múltiples roles. Radico en Guadalajara, pero pues he andado en muchas ciudades, incluido Monterrey. Y bueno, me ha tocado ser, por ejemplo, director de carrera hace muchos años, director de departamento, director de asuntos estudiantiles de algún campus, director de 2 campus del TEC, el campus y el campus. A ver, perdón, ¿ahí no me escuchan o sí me escuchan? Ya te escuchamos, Héctor. Sí, lo escuchamos. ¿Y me estaban escuchando o no? Se cortó Al momentáneamente. principio sí hubo como 1 o 2 segundos en los que no se escuchaba. Ah, perfecto, entonces no pasa a mayores. Sí, les compartí que me tocó estar pues, liderando la región occidente del TEC con 11 campus. Me quedé ya a vivir acá en Guadalajara, acá estoy a sus órdenes.
Y bueno, también estuve liderando la parte de educación continua de la Escuela de Negocios y ahora mi rol particular me toca toda la parte de relaciones con empresas y organizaciones en todo el país, incluso en el extranjero, sobre todo para apoyar el tema del modelo educativo TEC 21, pero también con todos los servicios que tienen que ver con la vinculación con empresas para fines de colocación o de atención, por supuesto, a vacantes de las distintas organizaciones. Entonces, pero algo que pues siempre ha sido parte de mi paso por el TEC es que siempre he sido profesor. Tengo 30 años, cumplí ahora en diciembre dando una clase casi siempre de último semestre, alumnos de la Escuela de Negocios, y siempre he estado en actividades de educación continua, que es todo lo que tiene que ver con la capacitación a empresas, o consultoría, o incluso a nivel de consejería en algunas organizaciones, y es de las cosas que más disfruto, por supuesto, en el TEC, más allá de mis responsabilidades pues directivas o administrativas. Y bueno, esta charla en particular, bienvenida al mundo profesional, pues es una plática que he dado a los graduandos de muchos campus o de una carrera en particular o a toda la generación de un campus. Me invitan muy seguido, casi me doy unas 25 o 30 veces más o menos en promedio, y lo hago con mucho gusto porque básicamente es una plática muy sencilla y es una que yo tomo basado en mi experiencia de estar conectado con las empresas, que creo que les puede ser útil, y en general pues creo que lo es porque normalmente me piden que la vuelva a impartir, de lo que las empresas están necesitando, por qué y en qué situación están las empresas actualmente, y algunas recomendaciones que yo creo que tienen que ver un poco con el perfil que demandan las empresas, pues que son o quieren ser competitivas o seguir siendo competitivas en el ámbito mundial. Y la divido en dos partes muy sencillas. Yo calculo que nos lleve 50 minutos y luego dejamos algunos minutos también para alguna pregunta o reflexión con toda confianza. La divido en dos partes básicamente porque primero me gusta platicarles un poquito lo que yo veo en el entorno en general, en el ámbito empresarial. Por eso le llamo bienvenido al mundo profesional. Es un mundo en el que pues estás por incorporarte, pero ese mundo tiene ciertas características o vive dentro de un cierto entorno alusivo a las características que tiene el siglo XXI. Y voy a hacer algunas comparaciones particulares que tienen que ver con, pues que este mundo es muy diferente al mundo del siglo XX, quizás en diferentes tiempos, pero yo diría que el mundo cambió más o menos de 1980 a la fecha en forma muy radical con respecto a lo que fue el mundo no solo en el resto del siglo pasado, sino inclusive 100 o 200 años atrás. Y cambió por razones que ustedes seguramente saben que son características de este entorno y que de alguna manera hacen que la realidad de las empresas haya tenido que ser diferente en los últimos años. Miren, primero, las empresas viven en un entorno de muchísima incertidumbre, complejidad y velocidad, porque el mundo cambia radicalmente casi cada año. Y eso obliga a las empresas a seguir cambiando y cambiando y cambiando. Es decir, este tema de que las empresas se preparaban para reconfigurarse a 5 o 10 años, de acuerdo a lo que visualizaban que iba a pasar en el mundo, híjole, y que se asociaba mucho a un tema que le llamábamos planeación estratégica, pues ha cambiado radicalmente, porque ahora las cosas cambian tan rápido que las empresas tienen que estar cambiando permanentemente. Y esto tiene que ver con diferentes factores que están incluidos también en esta primera filmina, pero esta es la realidad. De hecho, se habla de un mundo VUCA que tiene que ver con volatilidad, incertidumbre, complejidad y todo esto que al final es la realidad de las empresas. También hay cambios muy significativos en los consumidores, es decir, hay nuevas tendencias en los mercados. Las nuevas generaciones con acceso a tecnología consumen de forma distinta. Hay tendencias como, por ejemplo, la movilidad de las ciudades pequeñas a las medianas o grandes en la mayoría de los países del mundo, es decir, la concentración hoy en las ciudades grandes de los países donde hay más inversión, más infraestructura y más oportunidades, pues es una tendencia radical, y eso también es todo un reto también para las organizaciones que operaban en escalas
incluso nacionales con presencia porque el reto del siglo pasado era cómo te ampliabas y llegabas más lejos y llegabas a cualquier rincón del país. Imagínense Bimbo, por ejemplo, como una empresa mexicana o internacional, llegando hasta los últimos rincones, o como empresas o los bancos, por ejemplo, se fueron de sus corporativos con toda una estrategia de presencia local, con infraestructura, instalaciones, edificios, recursos humanos, y que hoy la misma tecnología te lleva a que la presencia física de múltiples puntos de servicio y atención a clientes en ese y en muchos sectores va cambiando radicalmente. Pero fíjense, y por supuesto el rol de la mujer, la tecnología, muchas cosas que han cambiado en los mercados que obligan a las empresas a ser diferentes. La tercera que les pongo ahí para mí es quizás la más importante desde mi punto de vista, porque fíjense, en el siglo pasado todavía había muchos monopolios. ¿Qué es un monopolio? Pues una empresa que puede atender un sector sin tener competencia, ya sea por restricciones o facilidades, perdón, del gobierno, o porque es un sector muy fuerte donde no cualquiera invierte y entonces, o por ejemplo, porque existen restricciones al comercio y a la inversión que no permiten a empresas provenientes del extranjero invertir en dicho sector. Pero esto se rompió. Se empezó a romper con la apertura comercial que se da en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, entre los 50 y hasta la fecha. Europa tiene 70 años reconfigurándose hacia un mundo o hacia una región global libre de acceso o flujo de personas, productos, libre de aranceles, libre de servicios, que hizo pues una economía muy fuerte en el mundo, pero que se fue replicando en muchas otras regiones también. Pero eso, la apertura y el libre comercio al que entró México en 1988 con su ingreso al GATT, ahora Organización Mundial de Comercio, y luego en 94 con el ingreso al libre comercio de América del Norte y múltiples acuerdos comerciales con el mundo, lo que provocó, fíjense qué interesante, es que México, de ser una economía súper diversificada, se convirtiera en una economía especializada. ¿Qué quiere decir? Que como éramos una economía cerrada, producíamos mucho, por no decir todo, que necesitábamos. México producía 3,000 cosas de las 10,000 que se producen en el mundo. Y alguien me preguntará, ¿por qué dices 10,000? Ahorita les explico. Pero en los últimos prácticamente 3 años, México ha pasado de más de 3,000 productos fabricados en México a menos de 1,500. ¿Qué quiere decir? Que la apertura te obliga a producir aquello en lo que eres más competitivo, porque ingresan empresas del exterior que quizás en muchos sectores son más competitivos y entonces tú dejas de producir como tal, como país, como empresas mexicanas, y entonces te empiezas a dedicar a producir más aquello en lo que puede ser competitivo también en el exterior. Eso hizo que en México, por ejemplo, tuviéramos hoy una industria automotriz que no teníamos hace 30 años, donde se arman vehículos de más de 15 armadoras de las cerca de 30 que hay en el mundo, y que pudiéramos armar vehículos y entregarlos al mercado nacional, principalmente el caso de Estados Unidos o Norteamérica. Pero esto pasó en muchos sectores, en el sector aeroespacial y en muchos otros en que nos volvimos más competitivos. Pero dejamos de producir muchos productos, muchos bienes, por ejemplo, agrícolas, textiles y de muchos otros tipos, en los que la gente, pues quizás porque había marcas más fuertes, empresas más competitivas, que producían y tuvieron acceso al mercado mexicano, pues empezamos los consumidores internos en México a consumir productos que venían del exterior. ¿Esto es bueno o malo? Es una reflexión que luego normalmente surge como duda, esto que pasó en México. Yo les diría dos cosas muy sencillas. Esto que pasó en México pasó en todo el mundo entre 1950 y 2020. Segundo, el PIB de México pasó en estos 30 años de $3,000 per cápita a poco más o cerca de $9,000 per cápita. Básicamente se triplicó. El PIB de Estados Unidos, el PIB per cápita pasó de $24,000 a $48,000, se duplicó. El PIB de España entre 1981, que ingresó a la Unión Europea, y 40 años después se multiplicó por 5, de $4,000 per cápita a poco más de 20,000. Entonces, si me preguntan a mí, pues yo les diría que las cifras son contundentes de que el mundo abierto era lo que finalmente iba a generar mayor riqueza. Probablemente, por supuesto, en la mayoría de las economías del mundo, no en todas, en muchas, existe un problema de distribución de esa riqueza o de oportunidades, pero no quiere, pero eso no está peleado con que el país o los países se volvieron más ricos, más fuertes y más desarrollados en términos generales.
Pero ¿por qué les digo todo este contexto? Bueno, viene el cuarto punto, la aceleración tecnológica y digital, que se convierte en un factor de competencia, y la globalización que ya les platicaba en paralelo al tema de la competencia. Entonces, fíjense qué interesante. En la mayoría de los países del mundo, en casi cualquier sector económico, existen no monopolios, sino oligopolios. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos que hacen algo muy parecido. Y entonces las empresas, para sobrevivir, ser competitivas, seguir existiendo en el mediano plazo, se enfrentan a muchos otros en cualquier país del mundo que hacen algo parecido. Y a eso se le llama oligopolio, y el mundo está regido por oligopolios. Y se genera algo que yo llamo sobreoferta. ¿Qué quiere decir? Fíjense, que existe la capacidad instalada en cualquier parte del mundo para producir bienes y o servicios por encima de la demanda de los más de 8,000 millones de habitantes en el planeta. No hay escasez y hay sobreoferta de autos, de aparatos electrónicos, de alimentos, de refrescos, de muchísimos o de la mayoría de los productos, ropa y todo lo que ustedes quieran. Y por eso también vivimos en un mundo de sobreconsumo, es decir, hay sobreoferta, hay sobreconsumo, pero las empresas, al haber sobreoferta, pues viven presionadas. Pensemos en el mejor ejemplo para mí de sobreoferta y de un oligopolio muy agresivo ya, muy competitivo, muy saturado, el automotriz. Existen alrededor de 30 armadoras en el mundo. Y es insostenible la producción, al menos de autos convencionales en base a consumo de gasolina, pero existe capacidad instalada para producir muchos más de los que se necesitan. Entonces, no cualquier empresa puede sobrevivir. Y empiezan entonces muchas a dejar de ser competitivas y a fracasar o quebrar. Para darles no muchos ejemplos, pero para que se den una idea, en México hace 25 o 30 años la empresa más fuerte de transportación aérea era Mexicana de Aviación. Probablemente escucharon de ella. Ya no existe. Pero si hablamos igual del sector automotriz, empresas como por ejemplo Chrysler se fueron a la quiebra al ser una marca muy importante en Estados Unidos. Digamos que el gobierno de Estados Unidos la rescata y sigue como tal, la capitaliza y apoya, digamos, su desarrollo. Pero dejó de ser competitiva, ¿por qué? Porque empezó a perder capacidad de tener un buen producto en el mercado a un buen precio y empezó a bajar los precios del producto, lo mismo que Mexicana, por ponerles muchos otros ejemplos. Hoy se habla de Sears y de muchas otras tiendas que fueron por 100 años líderes en la industria, pero hay en todos los sectores. Bancos, por supuesto, que desaparecieron en cualquier país, nacionales o bancos que estaban en el extranjero y desaparecieron en su país y por ende también en tu país. Porque ser competitivo hoy es más difícil. Y fíjense bien, si reflexionamos sobre los factores de competencia de un país o de una empresa, normalmente vamos a acabar en lo siguiente. Hace muchos años, el factor de competencia eran los recursos naturales o la geografía. Después fueron las máquinas, la capacidad de hacer más unidades, por encima quizás de otros jugadores o de otros países. Después fue la mano de obra barata, porque así se le llamaba como factor de competencia, y se encontraron nichos donde se podía producir a más bajo costo. Después vino la tecnología, que sin duda es un factor de competencia porque te permite distribuir productos a mayor velocidad, te permite comunicarte con tus mercados, te permite incorporar mejoras a los productos en base a desarrollo tecnológico, patentar y muchas cosas más. Pero hoy se dice quizás, bueno, el acceso a mercado también es un factor de competencia. Hoy quizás yo veo que las dos cosas a las que más le apuestan las empresas, que saben esto que les estoy platicando en 8 minutos, le apuestan a dos factores fundamentales: la innovación y el talento. ¿Por qué? Porque si las características se van igualando, las características de competencia, quien pudiera parecer que puede ser más competitivo o exitoso en el siglo XXI, en el presente, es aquel que es capaz de hacer cosas mejores en función de aquello a lo que se dedica o a su relación con los clientes o a la manera de entregar un producto o al uso de la tecnología o el talento para hacer todo esto. Y eso ha generado como reflexión que hoy, fíjense qué interesante, existen en el mundo ciudades cuyo Producto Interno Bruto es mayor al de países completos. Fíjense qué interesante. Ciudades dentro del país cuyo Producto Interno Bruto es muy importante para ese país, pero incluso
ya llegó a ser mayor al de un país completo, quizás obviamente un país más chico. Yo viví en la economía de 200 países que competían como países, pero eso ya va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, seguramente lo han escuchado, por ejemplo, como el Silicon Valley, en Palo Alto y San José, California, muy cerca de San Francisco, esta región pues acumula otra vez empresas innovadoras, empresas de tecnología, talento mundial, inversiones que llegan y llegan y llegan para generar innovación. Por supuesto, la cercanía con universidades como Berkeley y Stanford, la convierten en una región como muchas otras que les pongo aquí como ejemplo y que me ha tocado conocer la mayoría de ellas y otras más que hay, por supuesto, en el mundo, que se convirtieron en regiones súper competitivas dentro de su propio país y con respecto a muchas otras economías. Ojalá tuviéramos una o dos regiones en México que estuvieran avanzando en ese nivel. Por supuesto que tenemos regiones mucho más avanzadas que otras en el país, como es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o Querétaro, quizás algunas más por ahí, pero que no van a la velocidad de desarrollo, de innovación y de talento a la que van algunas otras regiones del mundo. Aquí les pongo ejemplos: Tokio, Hong Kong, Tallinn, Estonia, Shanghai, Pekín, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y si algunos de ustedes no han ido a esta región del Silicon Valley, los invito a que lo hagan lo más pronto posible. Ese es el primer viaje que les recomiendo que hagan en su vida profesional, quienes no lo han hecho, aunque sean 3 o 4 días, para que vean que es un ecosistema de innovación, de emprendimiento, de inversión, de talento, de recursos y de acceso mundial. Aquí se van a encontrar, por supuesto, yo he tenido la oportunidad de visitar en esta región Google, Facebook, IDEA, Microsoft y muchas otras organizaciones que se establecieron aquí. Esta conexión de tecnología por el tema de Silicon Valley, por eso se le conoce así, el Valle del Silicón, el tema de las computadoras, pero hoy tiene empresas de todo tipo, inclusive en alimentos, como estas que mencioné, con marcas como y se van a Tesla y se van haciendo en autos autónomos, tecnología, insisto, en fármacos, en temas de salud, etcétera. Bueno, esta es la realidad en la que ustedes están egresando. Esto no tiene nada que ver con mi egreso en diciembre de 1990, hace 30 años. Ni siquiera con la misión del TEC. Se los digo, la misión del TEC cuando yo gradué o egresé era formar profesionistas técnicamente capaces en su campo de especialidad. ¿Qué quería decir? Pues formar un ingeniero químico, un físico industrial, un mecánico, mecatrónico, LAELIN, LEM, LAN, LON, LUN, muy bueno para eso. ¿Para trabajar dónde? En México. ¿Me siguen? Eso ya cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque ahora el TEC tuvo que modificar su visión, tuvo que internacionalizarse, tuvo que generar ecosistemas de emprendimiento, tuvo que generar oportunidades en el extranjero para sus estudiantes, tuvo que generar vínculos con todas estas zonas emprendedoras, convenios con organizaciones y empresas para generar un perfil que se pareciera más a lo que demanda el siglo XXI. Y yo con estos elementos de introducción les hablaba un poco de los cambios en las tendencias de consumo, la tecnología, la virtualidad cotidiana. No duden que si se meten a valor de acciones, por ejemplo, pues van a ver que acciones como Zoom, como Teams de Microsoft, pues fueron disparándose en los últimos meses por motivos particulares de la pandemia. Pero yo no les estoy hablando de la pandemia, les estoy hablando de un mundo que se construyó en los últimos 40 años. Es muy diferente a décadas, ¿sí? Por no decir 2 o 3 siglos hacia el pasado, hablando otra vez de la velocidad del desarrollo. Y fíjense, este mundo también de organizaciones, pues lo que hace es que las empresas busquen pensamiento global, busquen creatividad y busquen integridad como una de las tantas referencias que les puedo compartir de lo que buscan las organizaciones. Es decir, buscan jóvenes para el mundo. Alguien decía gente con inteligencia abstracta, número 1, inteligencia emocional, número 2, e inteligencia moral, comillas, ética, integridad, etcétera. Pero muy creativos, porque esto tiene que ver con innovación, visión global y talento dentro de la organización. Y en esta misma dinámica de reflexión, aquí está otra. El perfil
este es un perfil que le llaman perfil de los egresados, que es muy sencillo. Básicamente lo que dice es que las empresas ya no solo quieren la parte vertical de la T, sino les interesa mucho la parte horizontal de la T. Es decir, sí necesito un cuate muy capaz, un profesionista muy capaz en su área profesional, pero necesito que tenga muchas otras habilidades y conocimientos y experiencias que lo hagan más que un profesional técnico, como les decía, que decía la misión de hace 30 años en la que yo egresé, un profesionista con habilidades, competencias y experiencias para generar sumarse a la visión de estas organizaciones en ser competitivas. Y yo me pregunto, y aquí hago un pequeño alto reflexión, yo siempre he creído que el egresado del TEC debería de aspirar a las mejores oportunidades en las empresas más competitivas, insisto, en el siglo XXI. Porque creo que se parece cada vez más a lo que demanda este siglo XXI. Inclusive, acuérdense que el TEC empezó a participar, por ejemplo, en los rankings internacionales hace 15 o 20 años. Y celebramos cuando nos metimos a las primeras 1000 universidades del mundo. En cuanto a rankings, pero para que se den una idea, meternos a las primeras 1000, de las más de 100,000 que hay, es estar en el 1%. Hoy estamos entre las mejores 200, incluso entre las mejores 30 o 35 privadas del mundo. Entonces, yo veo, a ver, si esa escala alcanza el TEC, sus egresados tienen un perfil que yo percibo que se parece mucho al perfil de las mejores empresas en el mundo, pero pues probablemente hoy las oportunidades no solo pudieran estar en México, sino en cualquier parte del mundo. Y para redondear lo que yo considero que necesitan estas muy buenas empresas competitivas y de vanguardia en el mundo, yo les quiero compartir 10 características o reflexiones de lo que sería el perfil del recién egresado que busca o que puede o que debe de aspirar a las mejores oportunidades en el mundo, pero te van a pedir si tienes o qué nivel tienes en cuanto a estas 10 características que te quiero compartir. Fíjense, la más sencilla, la primera, la más básica, para una empresa que espera la organización o una organización de este tipo, pues es que tú tengas un título profesional de una buena universidad y con un buen promedio. Esta es la primera. Si quieres llevar tu currículum a Bosch, a Google, a Twitter, a cualquier compañía en el mundo, a Nike, a Pfizer, a donde tú quieras, ok. Lo que necesito es, en primera instancia, que tengas un título profesional de una buena universidad y un buen promedio general de la carrera. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay tres cosas en una, es decir, tu área de especialidad, que en principio provengas de una buena universidad, es una expectativa, y tercero, que salgas con un buen promedio. Y aquí yo los invito en esta reflexión de estas 10 cosas a que ustedes en su cuaderno, en sus notas, en sus hojas, yo aquí tengo siempre mis hojas para mis post-its para anotar cosas, que anoten en base a estas características cómo se calificarían. Es decir, les voy a invitar a que se califiquen básicamente un 7, 9, 10. Porque como se van a graduar, seguramente van a tener más de 7. Entonces vamos a usar más o menos la escala en la que van a salir 7 a 8 o 9, 8, 9, 9 a 10. Y los invito a que le pongan un número a cada una de estas como reflexión general, no con a lo mejor tanto detalle, porque les voy a decir una cosa. Yo he entrevistado muchos graduados o graduandos del TEC en muchos campus para distintas oportunidades, y siempre cuando los termino de entrevistar y veo su currículum, al final o en alguna esquinita del currículum yo le pongo un promedio en escala o millas de 1 a 10, que es más bien de 7 a 10. Y a veces lo que sucede es que yo traigo, estoy entrevistando a un chavo que cuando le pregunto su promedio me dice 8.3. Entonces yo en la esquinita, cuando termina la entrevista, le pongo 8.3-9. ¿Qué quiere decir? Que para mí es un chavo de 8.3 académico en sus clases, pero que tiene un 9 en función del perfil que demanda el mundo profesional. Y puede ser, a veces he puesto un 8.1, 9.5. Pero también he puesto un 9.4, 8.5. No sé si me explico. Es decir, al final una cosa es tu promedio académico y otra es
lo que yo llamaría tu perfil, tu promedio de tu perfil en base que manda este mundo profesional. Ahora les digo, siéntanse tranquilos de que egresan de una buena universidad, tienen un buen promedio, pues pueden 9 o 9.5 o 10, según sea el caso, en la característica. Y aquí llegas con el currículum, pues a tantas empresas como lo quieras hacer llegar, algunas de ellas, por supuesto, te van a entrevistar. Bueno, tú puedes aspirar a cualquier tipo de empresa, pero mi recomendación es que seguramente tienes un perfil para ir por las mejores oportunidades en México y en el mundo. La segunda característica que yo les comparto, fundamental hoy en día en este siglo XXI para este tipo de organizaciones, es que tengas un excelente dominio del idioma inglés y un regular dominio de un tercer idioma. Fíjense qué interesante. Esta es la segunda expectativa natural en principio de las empresas. ¿Por qué? Porque otra vez, pues porque te quieren para funciones globales, porque te van a querer mover de país, porque van a querer que interactúes en el idioma inglés con pues, sus ejecutivos en cualquier parte del mundo, independientemente estés en México. Incluso las formas de contratación van a cambiar significativamente, pero el inglés es fundamental. Y fíjense, yo aquí, por ejemplo, les diría, de veras hoy en día, si alguien me dice que es, por ejemplo, en el marco común europeo, más, C menos, C más, de menos, A1, A2, B1, B2, B1, C2, yo les diría, sí hay diferencia, ¿sí? O sea, para mí el C2 es un 10. Pero ustedes dirán, ah, caray, pues eso significa nativo. Bueno, sí, pero pues, yo conozco 11 grados que tienen nivel inglés C2. Entonces, a lo mejor el C1 es el 9 y el B2 es el 8, que inclusive se parece al requisito de graduación del TEC. ¿Por qué digo se parece? Bueno, porque este es el que está asociado más o menos como a un puntaje de 550 en TOEFL. Entonces, ¿qué les quiero decir? Sí, 550 no es lo mismo que 580 ni que 630 o 660. Y sí, es expectativa. Y ustedes saben cuál es la razón fundamental de la diferencia. ¿Es el perfecto dominio del idioma o el saberte comunicar en el idioma o el nivel básico del idioma? E inclusive, insisto, ¿por qué puede ser interesante un tercer idioma? A un nivel ahí sí, si ustedes quieren, oye, qué padre que yo entreviste a un chavo y me diga, oye, ¿qué estudiaste? No, pues IFI. ¿En dónde? En el TEC de Monterrey. Ah, padrísimo. ¿Y con qué promedio te graduaste? Con 9.1. ¿Y cómo está tu nivel de inglés? Pues soy C1 o 610 en TOEFL. Oye, excelente. ¿Y has tenido contacto con otro idioma? Sí, soy B1 en alemán. Ah, caray. Estoy en las primeras dos, pero fíjense el potencial de perfil, porque yo no estoy pensando en contratarlo para una función, estoy pensando en incorporarlo a mi empresa para que haga carrera. Puede ser, suceder o puede no suceder. Pero la empresa lo que está buscando es el mejor talento. ¿Por qué? Porque fíjense otra cosa, a ver, ¿cuál creen que es el promedio de edad de los ejecutivos, incluso de estas organizaciones que se han modernizado, son competitivas y han atraído talento? Probablemente es mayor a 35 y todavía, y en muchas de 45 o 50. Si ustedes quieren de nivel medio para arriba. ¿Qué pasa? Que muchas veces para estas empresas incorporar talento con skills muy fuertes les va a acelerar su proceso de transformación, porque seguramente ejecutivos de hace 30 años como yo, probablemente no tuvieron las mismas oportunidades de desarrollo que ustedes. Y una de dos, o las logramos en nuestro ejercicio profesional o nos quedamos con nuestro perfil técnico, capaz para manejar algún proceso o función o actividad en la organización, pero crecimos. Porque además no todas las empresas te ayudan a crecer en tu desarrollo profesional. Entonces muchas empresas acaban por optar por necesitar talento con esas características poco a poco, ir reconfigurando las condiciones de las mismas organizaciones y estas dos características en una se vuelven muy importantes. Fíjense, la tercera cosa muy importante también las empresas y que vuelve un input fundamental porque ya no te tengo que apoyar, ya te pareces a lo que necesito y probablemente a lo que estoy perfilando en esa, es tu experiencia internacional. Y vuelvo al caso, otra vez, esto ya cambió radicalmente, pero no ha cambiado en todas las universidades. Incluso en Estados Unidos, esto empieza a ser mucho más importante que antes. Yo les pongo un ejemplo. Un muchacho egresado en Europa hace 30 o 50 años era un egresado global. ¿Por qué?
porque seguramente había viajado a 8 o 10 países, dada la geografía, y seguramente hablaba 2 o 3 idiomas. Y entonces en México, pues esa realidad no fue fácil cambiarla, decir, oye, voy a egresar a un muchacho que ha estado en 8 o 10 países, que ha tenido una experiencia internacional de un semestre en otro país y probablemente una práctica profesional en otro, y que ha viajado por diferentes motivos, viajes académicos a diferentes lugares, no era fácil. Y eso nos costó casi, yo diría, 20 o 25 años en la institución. Hoy en día se gradúan 6 de cada 10 con experiencia internacional dentro del TEC. Es decir, que la realizó dentro del TEC en diferentes formatos, con variables o variantes que pueden ir hasta a más de un país, a 2, a 3, a 5 o a 10. Y yo aquí les diría, yo he entrevistado chavos que me dicen, yo he estado en 6, 8 países, profesor, cuando les pregunto de esto. Y hay chavos que me dicen, yo tuve la oportunidad de hacer un verano en Estados Unidos. Padrísimo. Ya tienes experiencia internacional, a lo mejor no tanta como otros. Y eso te podría llevar a un 8 en lugar de un 9 o en lugar de un 10, por ejemplo. Pero al final es un componente muy esperado. Y puede ser que alguien me diga, yo no pude, profesor, ¿qué hago? No te preocupes, vas a tener un área de oportunidad. Porque este perfil que yo quisiera que ustedes fueran como reflexionando, se dieran cuenta que tiene posibilidades de seguir mejorando. Pero fíjense por qué es muy importante. Porque dentro de 1 o 2 años te van a entrevistar para otra posición dentro de la empresa o en otra empresa. Y van a volver a repasar esto. Si alguien me dice, oye, Héctor, fíjate qué padre, porque yo cuando me diste esta plática, yo la verdad salí con 555 puntos de TOEFL y me sentía bien y dije, qué padre y me puedo desenvolver. Pero en los 2 años que estuve en esta empresa, seguí trabajando con el idioma y ahora tengo un nivel de 620 o soy un C1 en inglés. Y sabes que me acaban de ofrecer una nueva oportunidad donde fue clave el tema del inglés. Es decir, no te preocupes si algo te falta. Yo sé que en general vas a tener un buen promedio, pero aquí la oportunidad de decir, ahora, alguien me dirá, oye, Héctor, ¿cómo le hago? Siento trabajar y yo no tuve tanta experiencia internacional. Tus primeros ahorros, o más bien, lo primero que podría o que yo te recomendaría hacer con tus ingresos no comprometidos es viajar. Y si la empresa te apoya, levanta la mano las dos permanentemente. Y ponlo en tus objetivos de desarrollo de la empresa, que te internacionalice o que te quieres internacionalizar. Ahorita piensen que su crecimiento no es puestos ni salario como tal. Siempre, por supuesto, es fabuloso, pero el fortalecer tu perfil es tu responsabilidad. Yo he visto chavos de veras y me da muchísimo gusto. Pues obviamente trabajo con exalumnos desde hace muchos años o con alumnos y exalumnos que me cuentan sus carreras y que te das cuenta tú a la vuelta de un muchacho de 22 años que hoy tiene 38, 37, que está en una posición directiva muy importante, pero que además el éxito de estar o de alcanzar esa posición o ese logro o ese proyecto o esa iniciativa fue que se estuvo preparando en cosas que eran relevantes para ser un candidato mejor permanentemente. Una cuarta característica que yo les compartiría es la experiencia práctica, otro elemento fundamental. Fíjense, váyanlo armando. Las primeras 5 que les voy a decir yo le llamo expectativas duras, es decir, medibles, demostrables, de manera muy sencilla. Y las siguientes 5, de las 6 a las 10 que les voy a compartir, les llamo más bien suaves. No son tan fáciles de medir, no son tan fáciles de evidenciar, pero también son esperadas. Incluso el mundo profesional a esas suaves le llama algo como soft skills. En el mundo de la industria se utiliza mucho el concepto de soft skills o habilidades suaves. Pero déjenme continuar con estas que les estoy compartiendo. Y la cuarta es la experiencia práctica. Si yo entrevisto a un chavo que me dice que estuvo 1 año en Alemania, o un semestre en Alemania y otro semestre en China, en cosas de su carrera, déjenme usted tan importante fue el proyecto que lo pude y lo puedes evidenciar. Pero el hecho de tener enfrente a punto IFI, con C inglés, con B2 o B1 de alemán, con un semestre en Alemania, con un semestre en China o en Estados Unidos, donde un semestre fue en la universidad y el otro fue profesional o estudio, o en Estados Unidos en alguna cosa importante del sector que tiene que ver con su profesión, o en la Ciudad de México o en Monterrey, haciendo algo relevante como práctica, elaborando ya en una organización como parte de su profesional. Otra
frente a un muchacho que por lógica en una empresa competitiva debe valer entre 25 y 35 mil pesos mensuales. Y si es el sueldo como tal, pero la empresa tiene la capacidad de ofrecer mejores salarios y de entrada según el perfil del muchacho. Y eso pasa en la mayoría. ¿Por qué? Porque la prioridad de las organizaciones, les dije, son dos, la innovación y el talento. El talento para la innovación, la innovación consecuencia de ello, pero también como consecuencia de la ética en la organización. Pero el talento se vuelve el factor. Para darles una idea, hace 15 o 20 años, los jóvenes tocaban las puertas de las empresas y para atrás. Hoy en día las empresas tocan las puertas de las universidades para buscar ese talento. Y claro, se genera una sinergia muy padre. Yo manejo toda esta parte de vinculación con organizaciones, les decía, pero es muy cómodo, de repente te llegan cosas bien, bien interesantes, o programas que nacen en las empresas para la organización, si el perfil, sueldo, o incluso cuando ya es un programa de incorporación a la empresa. Esto no pasa antes en las empresas. ¿Por qué? Que había que ir a tocar la puerta. ¿Y qué hacía la empresa? Sabía que había mucho más también candidatos. Y no es que hoy haya menos, hoy también hay más. El tema es que las empresas están, estas competitivas, al tener que buscar a los mejores, tienen que salir a buscarlos. ¿Sí? Y esto es un cambio radical que ustedes tienen que aprovechar. Número 5, yo les diría, el que seas fuerte en tecnología, hoy has tenido experiencias tecnológicas importantes con aplicaciones, con herramientas, con software, con sistemas de información, que te den un poco la evidencia de que también tienes un perfil tecnológico robusto. Una cosa, manejemos tecnología y lo hacemos todos, y otra cosa es que tengas un perfil tecnológico. Y esto es muy importante en la empresa porque es la naturaleza en la innovación, el talento y la tecnología como componentes fundamentales de la innovación. ¿Para qué te digo todo esto? Porque lo que tengas de todo esto tiene que estar en tu currículum y tiene que ser fundamental. Y les aseguro, por experiencia, que las entrevistas de trabajo duren 1 hora, duren 2, o tengas 5, o tengas 10, van a buscar esto que te estoy comentando, aunque la entrevista sea más amplia. Incluso yo me acostumbré a hacer entrevistas en 5 a 10 minutos, básicamente para tomarle una fotografía o un perfil. Y si el currículum se parecía en cierto grado a esta fotografía, pues yo buscaba ya tener más claro el perfil de alguien, porque a veces los currículums pueden ser muy largos, pueden contener demasiada información. Hoy también les diría, un currículum debe contener en buena medida, básicamente, elementos que les estoy compartiendo. Me voy rápido a las 5 que son más sencillas, pero complejas porque no son tan fáciles de evidenciar o de medir. Pero que lo que quiero es que entiendan que hay cosas que ustedes han hecho que se convierten en el referente o la referencia de que tienes o no cierto grado de habilidad. Lo difícil hoy es que la mayoría de las competencias o habilidades suaves sí se miden, pero no todos, no tan estructuradamente como decir tengo 620 puntos en un TOEFL. Puedes haber aplicado un test de una compañía o de otra que te evidencia habilidades de liderazgo, de inteligencia emocional. Todo lo que puedas evidenciar, si es formal o lo hiciste en una actividad y constas que te ayudó a formar tu liderazgo, tu carácter, tu comunicación, etcétera, va a ser fundamental porque yo le puedo decir a un entrevistador 5 o 6 cosas que me distinguen. Y si me pregunta, ¿por qué consideras que es una persona que tiene habilidad para comunicarte? Bueno, es que mis compañeros de la universidad me dicen que soy de los que más fácilmente se comunica. Está bien, pero no es suficiente. Dame un dato, un elemento. ¿Qué hiciste? Tomé un curso de comunicación que duró 3 días en la universidad de no sé dónde o en el centro para la no sé qué. O hago esto que me ha desarrollado esta habilidad. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ahorita me han escuchado 31 minutos, ¿consideran que tengo facilidad para comunicarme en forma oral? A lo mejor van a decir que sí porque me escucharon en una plática, ¿sí? Pero lo que yo pondría en mi currículum es que tengo habilidad de comunicación oral porque he dado más de 1000 conferencias o pláticas en los últimos 30 años. ¿Qué diferente es en base a qué tienes la habilidad? Y dices que tienes la habilidad, que eres una persona creativa, pues yo te diría, dame una evidencia de que eres una persona creativa. Cada quien tenemos habilidades y también es importante saber cuáles no tenemos.
porque esas no van en el currículum. Y te pueden preguntar, oye, ¿qué tanto te consideras una persona innovadora? Se vale decir no mucho, al menos creo que no, porque mis actividades me han llevado a desarrollar más la comunicación, el liderazgo, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la organización de actividades o de equipos de trabajo. Perfecto, ya sé cuáles son tus cualidades y eventualmente en cuáles probablemente te tengo que desarrollar, lo mismo que si te faltara alguna de las competencias duras. Una séptima que se me hace muy importante, y más que ustedes estudiaron una carrera de ingeniería, y les digo mucho yo a la gente del área de ingeniería que este mundo donde la innovación y el talento es muy importante, donde la diferenciación para las empresas es muy importante, también es un mundo que se ha, ¿cómo les explicaré esto de manera muy sencilla? Es un mundo que se ha estructurado de una forma muy fuerte hacia la eficiencia, la toma de decisiones, la generación de resultados y el manejo de los recursos. Es decir, es un mundo, y lo tengo que decir, que se ha vuelto demasiado administrado. Y las organizaciones al final, aunque sean las más innovadoras, buscan gente que de cualquier profesión sepa manejar dinero, gente y recursos. Cuando digo recursos me refiero a máquinas, equipo, tecnología, lo que sea. Es decir, recursos importantes en una función, recurso humano o gente y recursos financieros o dinero. Entonces, fíjense qué interesante porque algún proyecto en el que hayas participado, donde te haya tocado liderar personas, administrar recursos, incluso un proyecto emprendedor, una pequeña iniciativa emprendedora, va a ser muy importante para la empresa. Porque la empresa quiere que seas muy bueno otra vez, pero para que puedas crecer rápido, la empresa va a ver si tienes ciertas habilidades ya formadas en términos de manejo de recursos. A lo mejor en tu primera posición va a ser un puesto que le llaman generalista o individual, es decir, tú ocupas una posición, reportas a alguien y no tienes gente a tu cargo. Pero seguramente a la vuelta de 6 meses, 8 meses, un año vas a tener gente a tu cargo, un departamento, un presupuesto, recursos humanos, metas, indicadores y resultados. Y a veces no está tan en el mundo de la ingeniería, de muchas de las carreras probablemente, o la biotecnología o las carreras científicas, el mundo de la administración. Y yo en los últimos años les he recomendado mucho a los chavos, porque además fíjense qué interesante, en muchas empresas hoy, sobre todo industriales, manufactureras, empresas de diseño, de productos, de tecnológicas, los que van haciendo una carrera y van creciendo en ese tipo de organizaciones, la mayoría son del área de ingeniería. Por eso se recomienda luego mucho un posgrado en business, yo digo así, un posgrado en negocios, porque fíjense, para darles una idea, en muchos países del mundo no existen carreras de negocios. Fíjense que en muchos países del mundo en las universidades no existen carreras de negocios. ¿Por qué? Porque solo existen como posgrados. Esto que les decía, yo soy LAE con maestría en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, es decir, soy una mezcla de LAE, LEM, LIN, LAN, LON, LUN, lo que les decía hace rato. ¿Qué quiere decir? Yo estudié business. Y sí, hay muchas universidades en Estados Unidos que tienen carreras de business, pero de veras no saben qué combinación tan padre en muchos casos es un profesionista del área de ingeniería con un posgrado de negocios. Claro, alguien me dirá, oye, Héctor, pero fíjate que a mí me interesa hacer un posgrado en no sé, en inteligencia artificial. Oye, está bien, padrísimo. Pero entonces haz dos. Haz uno en un área de especialización técnica de tu profesión y haz un programa de negocios. Claro, hoy estás egresando sin esta competencia probablemente de la gestión, pero si hiciste cosas, es que miren, fíjense qué interesante, hoy hasta en la medicina es muy importante la administración. O sea, hasta en el sector salud, no solo por el tema de los hospitales, los propios médicos, las clínicas, los consultores, los consultorios independientes, los abogados, o sea, se volvió un mundo en el que hay que saber de finanzas, hay que saber de administración. Oye, tomé un curso en LinkedIn, tomé un curso en no sé dónde, fui a un curso así, me metí en una materia de tópico que tenía que ver con esto. Evidenciala en tu currículum, porque esto también andan buscando de un profesionista. Claro, el que es de negocios ya lo trae, por supuesto, no trae muchas otras cosas importantes, pero en el ámbito industrial, manufacturero, tecnológico, estas habilidades son muy importantes. Una octava, y ya casi para terminar, les diría,
que el mundo también demanda profesionales que tengan cualidades relacionadas con el emprendimiento y la innovación, insisto. Y aquí, ¿por qué? Porque lo que yo veo es un perfil, primero optimista, retado, tenaz, arriesgado, le gusta iniciar cosas, que le gusta buscar soluciones. Entonces, proyectos, iniciativas, incluso en tu comunidad relacionadas con emprender algo, va a ser importante. Esperan eventualmente que tengas un perfil innovador o emprendedor. Otra vez, podría decir, yo soy 7 en esto, profesor. ¿No? Es importante que vayas desarrollando bien un perfil en cierto grado, otra vez, cada tus intereses personales. Una charla muy grande no es solamente para alguien, sino todos. O sea, es un poco decirles qué es lo que está buscando y a lo que le llama talento el mundo empresarial. Una novela, y a lo mejor es de las también más difíciles de demostrar. O sea, el mundo espera que el profesionista que está incorporado a la organización tenga ciertas capacidades de liderazgo. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, 12 o 13 posiciones en mis años de ejercicio profesional. Solo les hablé, pero trabajé en empresa privada y trabajé en gobierno antes. Toda la vida estudié un programa social, algún proyecto de tu carrera, que te llevó a tomar tú la responsabilidad de que fui el líder de, coordiné tal cosa, me tocó la vicepresidencia, la función tal, evidencia que has desarrollado en cierta forma de liderazgo. Déjenme aquí hacer una pauta. El modelo educativo TEC 21, y seguramente ustedes lo saben, está desarrollado, está diseñado para desarrollar, además de conocimientos, competencias medibles y evidenciables. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 3 años o 3 y medio vamos a entregarle un perfil a la sociedad en el que podemos comprobar un poco más, con más elementos, que desarrolló ciertas competencias. Ahora, yo soy del TEC, de los planes de estudio 2000, no sé, 11, y no estoy en estas características. No, no te preocupes, yo estoy en 1990. Olvídate que se hablara de esto, de internacionalización o de idiomas. Esto es una evolución de la universidad y qué bueno que el TEC se quede atrás. Pero lo que quiero decir es que mucho de lo que ustedes hacen es parte de lo que compone el TEC 21 para evidenciar competencias. Entonces, eso es importante, ustedes reflejar aquellas cosas o habilidades que tienen en su perfil. Una última, y con esta cierro. El mundo espera también más comprometidas con su entorno. Puede ser por varias razones el tema, pero este mundo, y vaya que ahorita está muy en discusión el tema del cambio climático, y ustedes lo saben ahora con el Acuerdo de París o la reconfiguración del gobierno de Estados Unidos con el Acuerdo de París y compromisos que tiene México, y todo lo que tiene que ver con esta sustentabilidad del planeta, obliga a las empresas, una de dos, o las obliga a tomar más conciencia o las obliga reglamentariamente a hacer mejor las cosas que hacen en sus sistemas de producción, de servicios, de entrega de productos, o lo que ustedes quieran, de descubrimiento, de innovación, de ciencia, de tecnología, de lo que sea. Entonces, vuelve a ser una expectativa de la empresa. Para yo crear un cambio cultural y de mayor con el entorno, esto va a suceder conforme sí trabaje la gente que hoy tengo en la organización, pero también incorpore talento nuevo que tenga mucho más chip. Y la verdad, díganme si o no, las generaciones actuales tienen el chip del compromiso con el medio ambiente muchísimo más fuerte. Vamos, platíquenle de reciclaje a sus papás, platíquenle de cosas de esto. No es en el caso de formación profesional. Y hoy sí lo está, pero no solo eso, el acceso a la información a ustedes los hace más conscientes. De cosas que a veces nos sorprenden a los adultos de mi edad o más grandes que ustedes. La conciencia, por ejemplo, con el consumo de carne y el daño que causa, por supuesto, al planeta por muchas de las razones. Y el consumo y en lo que se ha convertido el consumo de la carne. O sea, cualquier cosa que ustedes piensen en cuanto al uso y reuso de los bienes, los contaminantes y todo lo demás, es algo que hoy para las empresas es fundamental, porque tienen que cumplir con algo porque son más conscientes. Es más, algunas te preguntan tus actividades realizadas que evidencien compromiso con el entorno.
y van a ir en una, comilla, solicitud, formato que tú llenas o entrevista de trabajo. Entonces, yo resumiría, jóvenes, sin que el ánimo de alargar más esta charla, decirles, cuando a mí me habla una empresa, un directivo de recursos humanos o director general, incluso en algunos casos, y me ha pasado a lo largo de la vida, sobre todo cuando era director de campus, que me decían, oye, Héctor, no sé, pienso, recuerdo Flex, Electronics, ustedes quieren que estoy en alguna región donde yo estaba, ¿no? Y decía, conocí al director y me decía, Víctor, estamos contratando muchachos de mecánica, electrónica y no sé qué, computación. Mándame unos 20 perfiles, pero fíjate bien, quiero que los chavos sean así, 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 así. Esto que me pasó tantas veces, que me decían así, alcanzan a tener tan claro un perfil que el perfil se parece. Lo único que cambiaba en el pedido era la carrera del muchacho. Todo lo demás me lo repetían unos y otros, empresas de servicios comerciales, nacionales, extranjeras. Hablo otra vez de empresas buenas, empresas competitivas en su sector. Y no importa si es otra vez Aeroméxico, si es Bosch, si es Nissan, si es cualquier compañía en cualquier sector, si es Boeing, si es la que sea, si es, insisto, Pfizer o cualquier otra, nos van a pedir un perfil muy parecido. Y yo aprendí con ese perfil a construir esta charla, esperando que un buen día le fuera útil a alguien. Y espero que les haya sido útil a ustedes. Muchas gracias. Ya acabé. Héctor, muchas gracias. Pues muchachos, de antemano, demos un cariñoso aplauso a Héctor, que nos ha compartido su experiencia de tantos años. En algunos minutos, parece muy corta, pero han sido mucho tiempo, muchas vivencias que seguramente se han aquilatado en el tiempo. Y bueno, pues antes de cerrar la sesión, preguntarles alguna pregunta para Héctor, alguna duda, alguna inquietud. Se vale preguntar. Creo que la parte más rica a veces de un invitado tan especial es poder interactuar con él y poder intercambiar alguna idea, algún tip, alguna recomendación. Muchachos, aprovechemos que está con nosotros Héctor. Héctor es una persona muy importante en la institución que ahora tiene la gran responsabilidad de poder vincularnos con socios formadores, con las empresas, que es algo que siempre se ha hecho en el TEC, pero ahora de una manera, vamos a decirlo, mucho más estratégica, mucho más planeada y que va a ir fortaleciéndose en los próximos años. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Una duda, alguna inquietud que quieran compartir con Héctor? Gracias, Omar. Mientras les ofrecería yo tres cosas. Una, si alguien quiere levantar la mano y preguntar con toda confianza, si alguien quiere ponerla en el chat, bienvenida. Pero la tercera, que se me hace más importante, es mi correo es hector.nunes, con N y Z, @tech.mx. Ahorita lo voy a escribir aquí. Y se los digo porque muchas veces muchos chavos no me preguntan, pero porque al final muchas veces las preguntas en este tema pueden tomar un carácter más de particular o dudas más personales o individuales en torno a su desarrollo profesional. Y por ello les ofrezco que con toda confianza, si alguien me quiere hacer una consulta por correo electrónico, lo haga y yo le voy a dar mi opinión sobre cualquier punto que me quiera compartir. Y si en algún momento, y esto lo hago también de veras con mucho gusto, alguien quisiera tener una charla conmigo por Zoom, no me dedico a ello. Y dije Zoom porque pues ya se volvió marca genérica en el TEC, pero por cualquier medio electrónico también lo podemos hacer, y en el correo me pide una cita y yo encantado. Tenemos una charla de 30 o 35 minutos para repasar un poco su perfil. Lo hago de veras con mucho gusto si alguien lo considera valioso. Pero si hay alguna pregunta general que sea útil aquí, adelante. Y si no, de veras, Omar me reiteró sus órdenes. Y normalmente sí lo hacen y me preguntan y me da mucho gusto, porque a veces son cosas pues que para mí a lo mejor son sencillas en cuanto a mi lógica y no es más que una reflexión o recomendación. Insisto, no soy ni psicólogo ni experto en currículums, pero pues como decía, vivido ya un buen tiempo muy cercano a las empresas y a estos procesos de talento, de búsqueda, de desarrollo. Incluso les doy las pláticas a las empresas, también les digo, las que no son tan de avanzada, échenle ganitas, porque si no,
este mundo complejo no les va a permitir existir en el mediano plazo. Y les doy otro paquete de cosas que yo le recomiendo a las organizaciones y muchas veces a nivel ejecutivo, decir, a ver, la empresa en el siglo XXI tiene que ser y estar pensando en esto. Y hablo de cosas muy padres, muy interesantes para las empresas y también me invitan, porque otra vez, no todas están en el siglo XXI. Yo a veces les digo, yo veo ciudades en el mundo que están en 2040 y ciudades que están en 2020 y que están en 1970. Yo veo en las empresas en el mundo que están en 2040 y empresas que están en 1960 y que pudieron haber logrado cierto éxito, pero que no tienen las variables para competir, ni son ya atractivas para los futuros profesionales o actuales profesionales, porque se han distanciado contra las empresas que se han vuelto más competitivas. Así como hay ciudades, empresas, también personas profesionistas que a lo mejor dices, oye, yo tengo 53 años o 52, pero estoy o no estoy en el siglo XXI, porque si no estoy me va a ser muy difícil seguir manteniendo la carrera de liderazgo, porque no me adapté a las reglas nuevas de este siglo XXI. El mundo no va a regresar a 1980. Si alguien les dice un día es que el mundo era mejor, no le hagan caso, no le crean. El mundo es como es y el gran reto de la sociedad y de la juventud y de las personas es adaptar para seguir siendo competitivos, líderes y aquello que planteemos dentro de nuestro entorno profesional y de éxito en cualquier dimensión que ustedes consideren el éxito. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias por sus agradecimientos y comentarios. Omar, ¿qué te parece si me quedo entonces a la orden de cualquier comentario o duda que me hagan? Por correo, claro que sí. Personal, quienes la tengan. Y cuando gustes, ya sabes que cuentas conmigo. A mí me encanta cerrar los días con una charla de estas ya para irme a descansar. Muy bien, te agradecemos y muchas gracias por el rato que nos has regalado, doctor. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Bye. Muy bien. Bien, muchachos, pues bueno, espero que les haya gustado la plática de Héctor. La idea es invitarles, compartía la sesión pasada a diferentes personajes que nos vayan ampliando el panorama de lo que va a ser la vida profesional. Él es el primero de los invitados que vamos a tener en el curso que tengo planeado. Voy a tratar de buscar más personas que nos ayuden a trabajar este perfil. Les quisiera compartir, el día de hoy ustedes saben que en el noreste del país tenemos pues algunas dificultades con la energía eléctrica y con las conexiones de internet en muchas de las casas. Algunos de tus compañeros no pudieron estar aquí. En particular, un servidor también, no tenemos luz, no tenemos internet, pero bueno, aquí con el teléfono vamos avanzando para que las cosas se vayan dando. Pero bueno, vamos a dar nada más algunas instrucciones para cerrar la sesión y prepararnos para las próximas sesiones. ¿Les parece bien? Miren, la próxima sesión vamos a tener a otro invitado, un profesor del Departamento de Física que ustedes ya conocen, el doctor Blas Rodríguez. Vamos a estar intercalando con la otra parte que me recomendaban de pues, tener un repaso, un acercamiento a los temas más importantes de la carrera que nos permita plantear lo que va a ser el examen integrador de final de carrera, que es un instrumento importante para que ustedes mismos pues, observen su rendimiento en los logros de esta carrera que ustedes han estudiado de físico industrial. Pero lo que sí quisiera comentarles, esto va a ser el día 22 de febrero, pero el 1 de marzo espero invitar a una profesora, una licenciada especialista, así como Héctor, en la parte de reclutamiento profesional. Y la intención, y quiero pedirles, se lo voy a poner ahí en la plataforma de Schoology, es que en estos 15 días vayan preparando su currículum vitae. Vamos a tener la sesión con ella, es precisamente tomar algunos elementos relacionados con la preparación de la entrevista y la información más relevante que debe tener un currículum vitae. Seguramente ustedes ya están empezando a buscar alguna opción para poder sondear algún trabajo o alguna vinculación con alguna universidad para un posgrado. Es muy valioso que ustedes tengan pues, retroalimentación y puedan ustedes pues, tener interacción con las personas que se dedican a esto, así como Héctor, del poder conocer los perfiles y conocer pues, las capacidades que tienen al momento de una entrevista laboral, que es muy importante, es un punto crucial cuando queremos involucrarnos con una empresa. Muy bien, entonces les vuelvo a recordar, el día de hoy vamos a cerrar la sesión, pero para la próxima semana estaremos con el doctor Blas Rodríguez, con
un repaso de uno de los temas que él maneja, que es mecánica cuántica o fotónica cuántica, dependiendo de lo que él nos quiera preparar. Y el día 1 de marzo vamos a estar con una licenciada especialista en recursos humanos, el reclutamiento de profesionistas, que nos va a compartir lo que es importante una entrevista y el currículum vitae. Pero el insumo, les quiero pedir que para el día, va a ser el día 26 de febrero, podamos tener este currículum vitae para que pues, nos permita hacer un análisis. Vamos a hacer un día de prueba, al azar vamos a invitar a 2, 3 de ustedes en un breakout room para que hagamos una entrevista y podamos ver pues, qué aspectos son valiosos para poder tocar esta sesión. ¿Está bien, muchachos? ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Les parece bien este formato de traer invitados, de poder acercarnos a los temas más importantes que platicamos en la primera sesión? Sí, profe, súper bien. Muy bien. Está muy bien, profe. Excelente. Me agrada mucho el sistema de invitados. Muy bien. Les decía que esta clase la vamos a tomar de pretexto para acercarnos, traer gente que nos haga crecer, que nos abra el panorama, que nos haga ver cosas distintas. Poco a poco, tengo pendiente también, ya estoy en camino de concretar la invitación para un profesor en un tema fiscal, que es algo también valioso y que nos va a ser de mucho valor para empezar nuestros primeros pasos en la vida profesional. Muy bien, chicos, pues agradecerles por el día de hoy, es una circunstancia nuevamente inusual. El día de hoy vamos a terminar la sesión, pero esperemos que ya la próxima semana tengamos mejores condiciones para poder seguir avanzando. Les agradezco mucho, chicos. Bonita tarde. Cuídense mucho y les coloco los avisos ahí en Schoology para que ustedes los puedan revisar. Cuídense mucho. Saludos a todos. Que estén bien en casa. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye, muchachos. Gracias, profesor. Hasta luego, muchachos. Cuídense. Hasta luego, Abril.